¿Te has preguntado por qué los imanes atraen o por qué en electroimán tiene la capacidad de atraer objetos metálicos? El magnetismo es un fenómeno que se manifiesta sobre las cargas eléctricas que están en movimiento y que tienen su origen en el movimiento de cargas eléctricas. Un electroimán tiene la capacidad de atraer cuerpos metálicos porque de su alrededor está enrollado un cable de cobre, el cual está conectado a una pila. Esta se deja pasar por, por la corriente, por el cable, creando un campo magnético, el cual atrae el metal. Como es un ejemplo de ello son los clips. Este proyecto aborda distintas etapas del experimento, dentro de las cuales nos explica cómo hacer un electroimán con material muy sencillo de conseguir, y los precios de las pilas varían, ya que depende de la marca que sea la pila. También se destaca que el propósito del experimento es construir un electroimán a partir de materiales fáciles de conseguir y conocer el efecto de inducción magnética que se produce por medio de la corriente eléctrica de la batería. En el siguiente esquema se explica qué es cada cosa que se relaciona con el tema abordado. ¿Qué es el electroimán? Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiras de alambre que comúnmente o que son muy próximas entre sí, que crean un campo magnético. Las espiras de alambre a menudo se enrollan alrededor de un núcleo magnético hecho de un material ferromagnético o ferromagnética. Dispositivo electroimán. El primer electroimán lo creó William en 1824. Conectó a una batería a los extremos de un alambre conductor que había enrollado en 18 espiras alrededor de una barra de hierro dulce doblado en forma de herradura. El hierro, al magnetizarse, podría levantar un peso de 20 veces mayor que el suyo. 3 años después, Joseph Henry comenzó a mejorar el electroimán para conseguir mayor intensidad magnética. Aisló el cable conductor con seda y creó capas múltiples de cable alrededor del núcleo, distribuyendo las espiras más estrechamente y en un número mayor. De esta manera consiguió levantar un peso de 816 kilogramos. Un electroimán es un tipo de imán en el que un campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Siempre que tengamos en una corriente se presentará un campo magnético. Este fenómeno se le conoce como inducción. El campo generado por una sola corriente es muy pequeño. Sin embargo, cuando tenemos dos o más corrientes paralelas, los campos magnéticos generados por estas se suman y crean un campo mayor. Se conoce como embobinado, a un arreglo de múltiples vueltas de un cable conductor alrededor de un cuerpo sólido, de modo que genera un campo magnético considerable. Entre más paralelas, mejor pegadas estén las vueltas del cable, más fuerte será el campo que generamos. También influirá la intensidad de la corriente que tengamos. La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanece sobre el campo magnético. Puede ser rápidamente manipulado en un amplio rango, controlando la cantidad de corriente eléctrica. Un experimento es un imán que solo se activa cuando está conectado a una corriente eléctrica. Por eso es importante conocer sus características, porque se usa una multitud de aplicaciones como son los teléfonos, timbres, ordenadores y lavados. Por eso vamos a divertirnos haciendo nuestro propio electroimán casero y comprobando su funcionamiento. Los materiales que vamos a utilizar son un tornillo o un clavo largo de unos 8 a 10 centímetros de acero. También podríamos usar un destornillador
aproximadamente 1 metro de cable de cobre fino, 2 pilas, preferiblemente de petaca, para que sea más fácil hacer las conexiones. Si no tienes este tipo de pila, además necesitarás cinta aislante, unos cuantos clips de acero, un imán con polos norte y sur marcado a una brújula. Esto puede ser opcional, y tijeras o pelecables. El procedimiento que se va a usar va a ser como primer paso se va a acercar el clavo a los clips para comprobar que el clavo no está imantado. El segundo paso va a ser pelar los extremos del cable. El tercer paso va a ser enrollar un número de vueltas de cable a lo largo del tornillo. Por ejemplo, pueden ser 25 vueltas de la forma más ordenada posible. Y el cuarto paso es conecta los extremos del cable a los terminales de la pila. Para ello los más cómodos es pesar los hilos de un cobre por un clip y enrollarlos hasta que queden bien sujetos. De esta forma se facilita la conexión y desconexión de la pila. En conclusión, podemos decir que este es un tipo de imán que funciona solo cuando su corriente eléctrica está fluyendo. De igual modo, podemos mencionar que este deja de funcionar en cuanto su corriente deje de fluir, dando así paso a que su corriente deje de funcionar. En este tipo de imán, entre más corriente esté fluyendo, mayor será su fuerza magnética, dando así un campo mayor. Para poder realizar este experimento nos tuvimos que reunir en equipo y juntar los materiales, y con el seguimiento de los pasos adecuadamente se pudo realizar este producto. Al principio fue un poco difícil, pero se logró el funcionamiento dado de este imán. Logrando ya el funcionamiento de este, se pudo dar como un rotundo éxito el experimento, dando así como resultado que este es un imán capaz de atraer cosas a cierta distancia, y en cuanto mayor sea su corriente eléctrica, más distancia y más fuerza tiene.